Bienvenidos cifreros a un nuevo episodio de Cifras. Hoy, lunes 15 de mayo, vamos a estar hablando sobre la deuda pública o deuda gubernamental. Ahorita estamos sonando mucho con el tema de Estados Unidos. Entonces, primeramente vamos a desglosar un poquito qué es la deuda pública, cómo funciona, por qué lo hacen los gobiernos, por qué siempre crece. Después pasar al tema de Estados Unidos, el problema en el que estamos, me incluyo, por todo el mundo está incluido en el problema de la deuda de Estados Unidos. Y posterior a esto vamos a estar hablando también un poquito de historia de la deuda de México. Presentes estamos Sofía Baroa, Luis Escobedo, alias El Chinos, y un servidor, Luis Salazar. Así que sin más, comenzamos. Bueno, pues un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en estos capítulos en donde nos agarramos cotorreando. En esta ocasión hablaremos, creo que algo muy importante de lo que vamos a hablar es del techo de deuda de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, para entender primero por qué nos afecta, hablaremos primero de la deuda pública en México, ¿no? No, primero lo de Estados Unidos. Primero lo de Estados Unidos. Bueno, primero qué es, y luego Estados Unidos, y luego lo de México. Adelante. Sí. ¿Quieres comenzar, Sofía? Pues a ver, vamos desmenuzando esto de la deuda. Bueno, la deuda finalmente es pues una herramienta para financiarte, o sea, funciona tanto en las empresas como persona física. Ahora sí que cuando requerimos un capital o requerimos flujos que nuestra misma actividad no nos lo puede proveer, pues buscamos un financiamiento, ¿no? Probablemente queremos comprar una casa, yéndonos al ejemplo más vago que viene siendo el individual. Si queremos comprar una casa y no tenemos el flujo en este momento, la capacidad económica en este momento o la liquidez, porque muchas veces tenemos el dinero pero lo tenemos en un terreno o lo tenemos en otros activos resguardados, pero si le queremos dar liquidez o flujo a nuestro dinero, muchas veces lo que hacemos es pedir dinero prestado. Y esto mismo lo replican tanto los gobiernos como los municipios, como las empresas, como las personas, como las fábricas. Ahora sí que vivimos en un mundo de crédito, de deuda y de compromisos a futuro, ¿no? Que lo que no pagas hoy estás comprometiendo a pagarlo en tiempos futuros. Entonces, eso es lo que han hecho también los gobiernos. O sea, los gobiernos, como que muchas veces pensamos que lo único que hacen son política, pero los gobiernos finalmente son los que recaudan el dinero de los impuestos y adicional a eso tienen seguridad, gasto militar, gasto de educación, gasto de mil variables y programas sociales. Entonces, lo que hacen los gobiernos es pues también financiarse. Y desde que se quitó el patrón oro y que se quitó el patrón, miles de patrones que han habido en la historia, actualmente el patrón que, como quien dice, respalda o valida que te puedas endeudar es la productividad. Por eso todo el tiempo estamos escuchando el PIB de México, el PIB de Estados Unidos, el PIB de China, porque este factor o este indicador es el que hoy actualmente en este mundo moderno respalda esta capacidad de endeudarse. Sí, creo que ese es un indicador importante y que siempre cuando se toma el tema de la deuda es que la deuda no crezca más que el PIB, ¿no? O sea, está bien que te endeudes, pero que no crezca más que el PIB, porque así como decía Sofía, pues todos los gobiernos tienen obligaciones de infraestructura, de salud, de seguridad, pensiones, pagos de deuda, ¿no? Que ya se tienen y tienen que recaudar dinero. Aquí en México como más se recauda dinero es por medio del ISR, ¿no? Cuando pues las ganancias que tienes, que le tienes que compartir al gobierno, también no muy grande es el IVA, uno no tan grande es el IEPS, pero también está, y también los ingresos por petróleo que tiene México, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ese es su ingreso y ellos dicen, bueno, ¿en qué vamos a gastar, no? Y a la hora de decir en qué vamos a gastar, pues es cuando se hace el tema de presupuesto, que hemos tenido podcast también del presupuesto y en qué tiene pensado el gobierno gastar, pero la cosa es y esto no solo es en México, siempre los gobiernos gastan más de lo que ellos saben que van a ingresar.
¿no? Y de lo que ellos saben. sí, claro, o sea, si ellos saben que van a ingresar 100 pesos, entonces dicen, bueno, nosotros nos vamos a gastar 105 pesos. El chiste es que ese porcentaje de esos 5 pesos, o sea, que tu PIB crezca más de 5 pesos, ¿no? O sea, en comparación con el año pasado. Y esto porque, o sea, hay una gran crítica a esto, a pesar de que todos los países lo hacen, y es que políticamente, pues o sea, es bueno políticamente gastar más. ¿Por qué? Porque haces más carreteras, haces más hospitales, haces más escuelas, puedes dar mayores, ¿cómo se llaman? Prestaciones en general. No mayores prestaciones, o sea, incentivos. O sea, como lo que tiene AMLO ahorita, ¿no? Que a los mayores de tantos años les vamos a dar dinero. Programas sociales era la palabra que yo estaba buscando. Entonces, a la hora de estar haciendo esos programas sociales, dime si o no, AMLO ahorita tiene una gran popularidad por esos programas sociales. Sí, claro, o sea, digamos, es muy debatible. Es popular. Es muy debatible si está bien o está mal, pero al final, pues políticamente es muy efectivo. Entonces los gobiernos siempre prefieren endeudarse un poquito más y políticamente pues gastar, ¿no? Para beneficio de votos. Esa es una gran crítica y que también ya lo veremos cuando Sofía nos platique de la deuda de Estados Unidos. Ese es uno de los grandes problemas que tienen, ¿no? Entonces eso, y ese déficit que tienen todos los años, o sea, de todos los ingresos menos todos los egresos, que los egresos siempre son menores, entonces ese déficit que van teniendo todos los años, pues se va acumulando, y esa es la deuda, ¿no? Entonces, digamos que haciendo una analogía, a ver si lo digo de una manera correcta, tu PIB es la cantidad de flujo que te va a ingresar al año, por así decirlo, ¿no? Haciendo una analogía a un tema personal o tu colateral en temas para pago de deuda, y la deuda que contraes es la línea de crédito de tu tarjeta de crédito, ¿no? O bueno, lo que ejerces, ¿no? O sea, lo que voy es, lo que estás mencionando es que normalmente lo que se hace es gastas mucho en la tarjeta de crédito como país para ser popular, ¿no? Sí. Vas y haces tus programas sociales, bla, bla, bla. Y pero eso sobrepasa tu flujo anual de ingresos lana, que es el PIB. No, yo diría que el PIB es tu empresa, si eres empresario. Tu empresa. ¿No? Es tu empresa y pues dentro de tu o empresa. Tu patrimonio. O tu patrimonio. Tu patrimonio, sí, si fuera personal, porque lo quería hacer como una personal. Y tú estás tarjeteando por otro lado para ser cool. Sí, tienes, ¿no?, terrenos, exacto, tienes tal, y tarjetas para ser cool, y vas al antro y pichas, ¿no? Exacto. Empiezas a pichar y bla, 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 y entonces, digamos que normalmente dices, y digo normalmente porque tú lo mencionaste, tocayo, se genera mayor gasto de tarjeta que de lo que realmente va a estar en flujo para pagar. Sí. Okay. Sí, eso es como pues el estándar. Los gobiernos siempre gastan más de lo que ingresan. Sí, o sea, normalmente existe este déficit y no, o sea, así como las deudas, creo que siempre hay un tabú en las deudas personal pero esta persona debe esto y tiene una casa, pero la deba, no sé, como que normalmente desacreditamos cuando una persona o una empresa tiene algún activo, pero si lo debe, como que le quitamos un poquito de crédito, ¿no? Bueno, eso es como culturalmente yo lo escucho. Pero en los países como que no es visto tan malo como lo vemos en alguna persona o alguna empresa, porque ya estamos muy acostumbrados a escuchar el país endeudó, existen bonos, todos los gobiernos tienen. Entonces, para un gobierno creo que es muchísimo más fácil endeudarse, pero tiene muchísimas limitantes, que aquí vamos al tema de muchísimas personas me han dicho, oye, ¿y por qué México con tantas carencias o por qué X país con tantas carencias, por qué nomás no imprime dinero, ¿no? Uh-huh. Que viene siendo, ¿por qué nomás no se endeuda más y se acabó? Entonces, aquí es cuando puede ser contraproducente. Por eso muchas veces existen estos indicadores que es el PIB, o sea, cuánta productividad generas sobre tu valor de la deuda, porque de esta manera puedes tener una referencia y decir, estamos subiendo la productividad,
pero estamos bajando la deuda, o sea, de alguna manera, pues es algún indicador referencial en el que te ayuda a medir y a ver si estás evolucionando para el lado positivo o estás retrocediendo. Entonces, de esta manera, este indicador, pues te ayuda mucho a comparar economías y también a saber que probablemente te estás endeudando, y esta es la intención obviamente de todos los gobiernos cuando queda este déficit, esta diferencia entre lo que ingreso y lo que egreso, que normalmente es negativo, que buscamos sacar más deuda. ¿Por qué? Porque siempre es con miras de que nuestro país crezca, que tenga más trabajo, o sea, no se hace únicamente por tema popular, también es siempre con la mira, bueno, comillas, en que sea, pues porque el país va a crecer, ¿no? Miras de tener un desarrollo para nuestro país. Sí, no, o sea, obviamente se contrae para eso, pero ya los fines que le destine el gobierno, pues eso ya depende particularmente, ¿no? Y bueno, para esto, como bien comentaba Sofía, o sea, hay dos posibilidades de decir, oye, voy a gastar más de lo que voy a ingresar. Una es imprimir dinero, que es como lo comentaba Sofía, que eso está muy peligroso. Lo podemos ver en países como pues Venezuela o Argentina o Turquía, ¿no? Bueno, Turquía más bien bajo, bueno, Turquía creo que es otro caso, pero impresión de dinero es muy, muy, muy peligrosa. Y la otra que puede hacer el gobierno es emitir deuda, que suena medio fanfarrón, pero el tema de emitir deuda no es más que el gobierno saliendo al mercado internacional a decir, oigan, necesito dinero, ¿quién me quiere financiar? Y le ofrezco, México en este momento, por ejemplo, y le ofrezco un 11-50% anual. ¿Quién me quiere prestar dinero? Entonces sale al mercado, hace la subasta de sus CETES o bonos, CETES y bonos es lo mismo, lo único que se diferencia realmente es el tiempo, ¿no? Entonces salen muchas personas, y no solo personas, salen otros gobiernos, dicen, México, yo te financio. O salen compañías grandes, ¿no? Salen compañías grandes y dicen, oye, México, yo te financio, yo quiero tu deuda. O pueden ser también individuos, ¿no? Entonces así es como México se puede financiar, y así es como va creciendo su deuda a la hora de estar emitiendo deuda para financiarse, ¿no? Obviamente, entre más alta la tasa, como ahorita, pues más costoso es para los mexicanos, ¿no? Porque de alguna manera ese dinero se tiene que pagar. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Por medio de nuestros impuestos. Por eso muchas veces yo comento de que sí está toda madre que los CETES estén altos para las personas que pueden invertir, pero los más afectados en un futuro vamos a ser los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa deuda se tiene que pagar de alguna manera. ¿Y cómo va a ser la recaudación para pagar esa deuda? Seguramente subiendo impuestos, porque no es como que México o el gobierno de México sea un gran empresario, ¿no? Como para decir, mexicanos no se preocupen, el gobierno es buenísimo haciendo negocio y tenemos muchísimos ingresos de otros negocios, como es, por ejemplo, no sé, Arabia Saudita. No, aquí seguramente va a ser con recaudación de impuestos, y eso a mediano y largo plazo, pues los más afectados vamos a ser los jóvenes, ¿no? Sí, digo, nomás me gustaría poner este dato como referencia, y si volvemos a hacer este indicador de comparar la deuda pública versus la productividad o el PIB, México tiene un porcentaje del 48%. Digo, en algunas otras fuentes lo vamos a ver alrededor del 49%, en algunos otros lados en el 46%, dependiendo en qué periodo lo estén comparando. Pero más o menos estamos en un 48%, y eso, si nos comparamos con otros países similares, si nos comparamos contra Brasil o nos comparamos contra Colombia, todavía México se ve que podría tener capacidad de endeudamiento. Sí, es de los normalitos. No, o sea, si vemos, aquí estoy viendo una gráfica y comparamos Argentina obviamente sabemos que es un caso fuera de liga, pero Argentina tiene una deuda de PIB versus deuda pública del 102%. Pero si nos vamos a Colombia está alrededor del 61%.
Entonces, muchas veces también digo, todo esto lo platicamos porque está relacionado con el tipo de cambio, está relacionado con el riesgo país, está relacionado con cómo fluyen inversiones a nuestro país, y si nos ponemos, pues ahora sí como más peras con peras, ¿por qué el peso mexicano se ha beneficiado tanto de esto? Es porque todavía se ve mucha solidez en México, porque todavía se ve cierta capacidad o holgura, por si en algún momento nos quisiéramos endeudar, todavía somos de los países que tenemos pues este margencito para poderlo hacer. Sí, así como si la gente dijera, pues que México nomás tiene una tarjeta de crédito, todos los demás tienen 3, de que todavía tiene chancita para endeudarse más. Sí, en nuestro buró de crédito mundial o en el, ¿cómo se llama? En el score, el sí, score todavía estamos en los verdes, ¿no? Verdes amarillos. O sea, no estamos tan apalancados, ¿no? Sí, no estamos estamos en el verde amarillo. Sí. ¿No? Porque sí hay países como Japón, que es más del 200% de su PIB, la deuda. Estados Unidos creo que está como el 120%. Grecia también es altísimo, no tengo el dato, pero sé que es altísimo. 207 a febrero del 2021. Debe ser el segundo más alto, yo creo. Sudán, 210. Y si lo comparas con, por ejemplo, China creo que está como al 70, ¿no? China creo que está como al 70, pero Rusia está al 19, ¿no? O sea, sí hay países muy bajos, y México pues es de los normalitos. Y bueno, a ver, pero antes de pasar ya ahora sí de lleno al tema con Estados Unidos, solamente 4 escenarios que pueden pasar a la hora que viene el pago de la deuda. Una es que no pague, ¿no? O sea, que digan, no, ¿saben qué? A la tostada. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos con la historia de México, que digan, ya no vamos a pagar la deuda. Tronamos, y eso es caer en default, y eso es peligroso. ¿Por qué? Pues porque en el mercado internacional pierdes la credibilidad de los inversionistas. Cuando vuelves a salir al mercado a decir, hey, ¿quién quiere mi deuda? Pues todos dicen, no, ese güey no paga, ¿no? Entonces nadie te quiere prestar, entonces tienes que ofrecer tasas mucho más altas. La segunda es imprimir dinero, que ya habíamos dicho que eso es muy peligroso. La tercera es más deuda, que es lo que normalmente pasa. Oye, tenemos que pagar deuda, ¿qué hacemos? Oye, pues endeúdate un poquito más, y te endeudas un poquito más, pagas tus deudas y además sigues haciendo todo el gasto nacional que tienes, ¿no? Y la otra, que pues, argumentablemente es la que mucho se debería de hacer y que ahorita vamos a pasar, quiero agarrar ese hilo con lo de Estados Unidos, Sofía, es austeridad. Es decir, ya no vamos a gastar más de lo que vamos a ingresar, ¿no? Ya no vamos a crecer la deuda, y óptimamente sería decir, y incluso vamos a gastar menos de lo que ingresamos para entonces comenzar a abonar capital, ¿no? Digo, eso en un escenario color rosa nunca va a suceder, pero es mucho eso de lo que los republicanos están haciendo ahorita énfasis a los demócratas antes de subir el techo de la deuda, si es que lo suben, ¿no? Entonces, ahí sí ya te subo el micrófono, Sofía, para los Estados Unidos. Sí, yo quería bajar este tema porque ahorita, bueno, hay muchísimos indicadores financieros y también es ahora sí que el headline de muchísimas noticias del momento, que es todavía Estados Unidos no llega a un acuerdo de si puede subir el techo de su deuda. Y lo escuchamos una vez al año, hay veces que lo escuchamos dos veces al año, sí. Hay veces que lo escuchamos 3 veces al año, que están en esta negociación constante en el Congreso de Estados Unidos por si les dan la posibilidad de seguir aumentando este techo de deuda. Y bueno, ¿qué es esto del techo de la deuda? Esto viene desde 1917, que estábamos en la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues Estados Unidos ahí estaba pues también financiando parte de la guerra, y lo que querían hacer es decir, ok, sí le entramos a la guerra, pero tenemos que limitarnos, ¿no? No nos podemos ir como gorda en tobogán, imprimiendo bonos y emitiendo deuda, porque pues nos pueden dar la vuelta si es que no ganamos o si es que salimos muy raspados y endeudados, ¿no? Entonces, en el 2017 empezaron unos bonos que se llaman Liberty Bonds, que finalmente era para financiar el gasto corriente, tanto militar como de programas sociales, como de pago de, bueno, pues todo lo federal que se tiene que pagar. Entonces, desde ese momento, de hecho aquí tengo el dato, han habido
desde 1960, que fue la primera vez que se pidió y que se fue a Congreso, si se puede subir el techo de la deuda. A ver, otra vez. En 1917 ponen este límite, ¿no? Que el Congreso, que finalmente tiene que ser como un contrapeso, que al final están los dos partidos, en este caso los republicanos y los demócratas, encontrados en una cámara, en una reunión, para tomar decisiones del país. Entonces, el Congreso en este momento viene siendo como el contrapeso del Tesoro. Es como Cámara de Senadores y Diputados. Exacto. Entonces viene siendo el contrapeso para saber si estamos bien o si Estados Unidos está bien en endeudarse más y en endeudarse más para cualquier fin, ¿no? Para fin de programa social, para fin de ecología, para fin de pensiones, el seguir subiendo su techo de la deuda. Entonces, en 1960 fue la primera vez que llegaron a ese límite de deuda que se habían puesto en 1917. Y a partir de ahí, cuando, o sea, el Tesoro o por ahora sí, como el Banco Central, tiene que hacer un análisis de un presupuesto y ver, a ver, tenemos pagos de deuda y adicional de esos pagos de deuda que tenemos en los próximos meses, tenemos que pagar estos programas sociales. Y además está la nómina de toda nuestra bancada. Y además está, o sea, literal hacen un presupuesto, lo proyectan y en ese momento van a ir viendo entre sus ingresos y sus egresos cuándo es que se van a quedar en ese déficit y cuándo ese déficit no va a poder ser financiado con el capital de ese momento. Por lo tanto, tendrían que levantar la mano y decir, oigan, nos vamos a quedar sin lana aproximadamente, que ahorita el miedo es el 1 de junio, nos vamos a quedar sin lana el 1 de junio. Entonces, si nos quedamos sin lana el 1 de junio, pues vamos a romper estos compromisos, o sea, vamos a caer en incumplimiento, no vamos a pagar esto, esto y esto y esto. Entonces se va a un consenso, se va a conversar al Congreso y ahí pues empiezan a platicar cuáles podrían ser estos posibles escenarios, ya sea, oigan, pues hay que quitar el pago a los militares, hay que quitarle el pago a todos los que tienen una pensión por estar en la guerra, sí, ¿no? austeridad. Entonces van buscando en las prioridades qué podrían recortar para tratar de hacer esta austeridad, o bien puede ser, pues subamos el límite de la deuda y punto, ¿no? Sí, entonces, porque el primer escenario que decía Sofía, políticamente es muy costoso. Sí. Imagínate decir, oye, las pensiones para los veteranos se fueron. Ya no hay seguro médico para, o sea. Exacto. ¿No? O el plan de infraestructura para quién sabe qué, pues se recorta, y eso que causa pues pérdida de votos, ¿no? Claro, y bueno, en un inicio esta medida tomada pues fue mucho para crear como esta disciplina fiscal y monetaria, sí, como claro, para decir, ok, sí podemos hacer nuestro desmadre, sí podemos entrar a la guerra, sí podemos buscar una expansión económica a través del crédito, pero siempre tenemos que tener como un límite. Yo aquí tengo el datito. Desde 1960 se ha aumentado 78 veces el límite de deuda, 49 durante periodos con presidentes republicanos y 29 en periodos de presidencia demócratas. Entonces, al parecer los republicanos son los gastalones, ¿no? Sí, y bueno, ahorita estamos justo en una coyuntura que en enero dijeron, oigan, ya no tenemos lana, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero comenzaron con un plan de austeridad y dijeron, bueno, pues vamos a recortar este gasto, este programa que teníamos que lo íbamos a ejecutar este año, lo vamos a votar para el próximo año. Entonces, empezaron a hacer ciertas medidas de austeridad para tratar de darle pues un poquito más de flujo a la vaquita. Y ahora sí, ya estamos en un punto en el que por más que se hicieron todos estos ajustes, se amarraron las tuercas. El 1 de junio se quedan sin feria. El 1 de junio la expectativa es que ya no tenga dinero Estados Unidos para pagar intereses, para seguir pagando pensiones, para pagar sueldos de senadores, diputados y bueno, todo el tema de salud, de educación. O sea, se les empieza a acabar la lana o no tienen el 100% del flujo para poder hacer frente a sus compromisos. El tema es que Estados Unidos tiene que verse fuerte como potencia mundial, ¿no? Claro. No puede caer en un déficit ante toda la situación macroeconómica que está sucediendo. Sí, yo creo que mucho es por eso. Y también, o sea, si checan, si le ponen en Google
deuda de Estados Unidos o techo de deuda de Estados Unidos, o sea, el incremento de deuda, o sea, de 1960 a 1980, como los primeros 25 años, el incremento fue marginal, ¿no? Y después de eso, o sea, el subidón, cuando se pega un subidón el techo de deuda, y obviamente también la deuda, fue a partir pues como del 2001. A partir del 2001, si ustedes ven la gráfica, se pega así un subidón loco, y yo creo, y también pues se puede leer mucho, que mucho es por el financiamiento militar y el poderío militar que tiene. No sé si han visto ahora en las noticias de que y otro aid package para Ucrania de $5 billion, ¿no? Y es como wow, que o sea es una cantidad de dinero que Estados Unidos emana en su poderío militar, y que obviamente lo tienen que financiar de algún lado, y estar imprimiendo dinero como lo hicieron durante la pandemia, pues no es una buena idea, ¿no? Entonces están pues como en ese problema, ¿no? Sí, y digo, adicional a eso, que si viendo la gráfica que se las vamos a compartir, a partir del 2001 y en especial en el 2005, se ve cómo incrementa, ahora sí, marginalmente cada año, muchísimo más de cómo había estado teniendo una tendencia, pues muchísimo más moderada. Sí. Entonces, aquí lo complicado, o por qué todavía no se llega a un acuerdo, y justo como decían ustedes, y lo escucho y lo leo en todos los artículos, no es una opción que no pague Estados Unidos. O sea, no es una opción que Estados Unidos incumpla. ¿Por qué? Porque finalmente todo está relacionado, ¿no? Yo veía el 60%, digo, aquí hay unos datitos interesantes, pero el 60% de las reservas internacionales del mundo están en dólares. O sea, deuda estadounidense. Ajá. O sea, que toda esta deuda que ha emitido, todo el dinero que ha pedido prestado Estados Unidos, está en las tesorerías de Japón, de Inglaterra, de China, de México. Está prácticamente en todos lados la deuda de Estados Unidos. Creo que el mayor tenedor de deuda es Japón, luego China, o sea, de países, ojo, de países. Pero sí, o sea, México también tiene deuda gringa, y sería una locura. ¿Qué pasaría, Sofía? O sea, si, a ver, danos como un escenario y bueno, lo que está pasando, por lo que se está poniendo complicado, y tanto demócratas como republicanos dicen, no es una opción incumplir, porque ahora sí la cadena y el dominó, de por sí estamos en un momento crucial entre crisis financiera, inflación, tasas altas, o sea, hay muchísimas cosas en la mesa que si le metemos todavía esto, creo que podría ser una catástrofe. No, una locura. Entonces, también... Entonces, si no es una opción, ¿por qué están esperando tanto? Porque lo que están haciendo ahorita, tanto los demócratas como los republicanos, que justo fue el mismo caso que pasó con Obama en el 2011. En el 2011 pasaba lo mismo, ¿no? Había un presidente demócrata, pero la mayoría del Congreso era republicano. Entonces, se aprovecha, y también es un punto en el que, pues, los partidos dicen, sí, pues dependes de mí, para no mandar ahora sí a la goma al gobierno y al mundo. Entonces, como dependes de mí que yo vote a favor por subir el límite de la deuda, pues ahora sí me voy a poner rudo y te voy a decir, ¿sabes qué? No me gusta este programa social, no me gusta esto. Entonces, es una mesa de discusión para que tú, como no tienes la mayoría... Es una moneda de cambio. Exacto. ¿No? Entonces están en ese tire y afloje de a ver qué pueden llegar a pasar. También pasó con Obama, que también llegaron a subir, ¿no? El día 1 antes de que llegara a tronar el sistema financiero estadounidense, que tomaron la decisión de elevarla. Pero justo como dices, es una moneda de cambio, sí. Y ahorita están en el tire y afloja de a ver qué están pasando. Y que de alguna manera los republicanos tienen razón. O sea, es que no pueden... O sea, y yo lo digo, y por eso al principio del episodio me incluía en el problema de la deuda de Estados Unidos. O sea, porque si Estados Unidos cae en default, a todos los que nos escuchan y a todos los que no nos escuchan, o sea, todas las personas del mundo serían afectadas, ¿no? Si Estados Unidos cae en incumplimiento de deuda. Y los republicanos sí tienen un punto.
no pueden estar gastando a lo bestia. O sea, tiene que haber un límite porque se está perdiendo mucha credibilidad del dólar. O sea, se puede ver cómo el dólar... Sin embargo, los republicanos, tú acabas de decir que han sido los que han venido gastando más. Claro, pero ahorita lo están utilizando políticamente para ellos decir, oye, es que sí, históricamente los más gastalones han sido los republicanos, pero ahora sí tienen un punto, o sea, que es decir, ya no nos podemos endeudar a lo bestia y tiene que haber un buen manejo de las finanzas públicas. O sea, yendo otra vez a la analogía, ya no puedes estar sacando más tarjetas de crédito, ya no puedes ser el chico cool que invita a todos y que o sea, ya no puedes ser el rey de la fiesta, o sí sigue siendo el rey de la fiesta, pero cálmate con el gasto, ¿no? Entonces, porque se ha visto muy deteriorado el poderío del dólar y ha comenzado muchísima desconfianza del dólar y por eso se ha debilitado, ¿no? No solamente contra el peso, sino contra todas las monedas, ¿no? Pero no genera más desconfianza esta tibieza o sea, que no se pongan de acuerdo y que se utilicen como moneda de cambio y demás, pues, o sea, yo creo que también eso es algo que manda un mensaje equivocado, ¿no? Debe tener una postura en firme. Sí, yo creo que sí, pero, o sea, finalmente lo más fácil es seguir incrementando. Yo creo que esas mesas de diálogo, por más que a todos nos tienen un poquito en suspenso de a ver qué va a pasar, como que todos tenemos en la cabeza de, siempre lo suben, ¿no? Entonces, como que de cierta manera tu miedo se baja o se disipa un poco porque dices, obvio lo van a subir, nomás están ahí intercambiando unos tazos y a ver quién se queda con el dragón y se acabó, ¿no? Sí. Pero yo creo que bueno, ahorita ya Estados Unidos, desde que incrementó el 100% de deuda en razón del PIB, como que se han visto un poquito más fuertes esas negociaciones, porque ahora sí cada vez yo creo que hay un límite que puede llegar a tronar las cosas. O sea, por más que muchos indicadores todavía en Estados Unidos se ven muy sólidos, que es el empleo, la productividad, que finalmente Estados Unidos sigue siendo el 25% generador del PIB mundial, que el 60% de las reservas internacionales están en esta moneda, que el 70% de flujo de intercambio de divisas sigue siendo en dólares. O sea, sigue habiendo demasiada fortaleza en el dólar, pero yo siempre lo digo y creo que es porque no hay una segunda moneda. O sea, si yo le pregunto a cualquier persona, siempre es, no, pues los chinos. A ver, ponte un escenario real de estar comerciando, de estar teniendo reservas internacionales en yuanes. La verdad es que ya a nadie le gusta, ¿no? O sea, de inicio suena muy bien, pero ya si te metes a fondo, ya estar en yuanes o bajo un imperio oriental, igual y ya no está tan padre. Sí, que es lo que me decías tú la vez pasada, ¿no? O sea, deja tú Estados Unidos, China y demás, o sea, yo prefiero estar 1000 veces bajo el yugo de un... Bajo el imperio yanqui. Ajá, que sí. Bajo el dragón chino. Sí, yo... no, o sea, yo prefiero, o sea, no estoy diciendo que el imperio yanqui a ver, agarra todo tu patrimonio y de momento ¿sabes qué? Ya no son dólares, ya son yuanes. O sea, no... Y no solamente me refiero al patrimonio, o sea, porque es cultural, es militar, es geopolítico, o sea, para que Estados Unidos estuviera donde está hoy en día, tuvieron que pasar muchísimas cosas, no solamente patrimoniales, ¿no? Y yo sí prefiero estar bajo el imperio yanqui que bajo el imperio chino. ¿Qué pasaría si no suben el techo de deuda, ¿no? Y caen... Hay dos maneras de hacerlo. O lo subes, que es lo que normalmente ha pasado, ya escuchamos 79 veces que han subido este nivel de deuda, o caes en suspensión de pagos. Esto dices, es como entrar a un concurso mercantil. Dices, ok, estamos en suspensión, y en esa suspensión ahora sí entra la parte de prioridades, que ahí va a depender cada gobierno o cada congreso que decide. Si irse al tema financiero, o sea, irse a lo internacional, pues tenemos prioridad de pagar intereses de nuestra deuda, o tenemos prioridad de pagar sueldos a nuestros funcionarios públicos, seguir con los programas sociales, seguir con educación, vivienda, bla, 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 o irnos por acá. Cada una puede tener un costo distinto. Si te vas por el tema financiero y si decides
pagar más bien la deuda, lo que vas a hacer, vas a generar muchísimo desempleo en la otra parte. Sí. Pero si te vas a seguir con la continuidad de labor social o de programas nacionales, bueno, ponen un escenario de podría ser ahora sí una crisis peor que la del 2008, una pérdida, aquí veía, bueno, un estudio que hicieron, una pérdida de alrededor $10 trillion de wealth de Estados Unidos. ¿10 trillion? Sí. A ver, para que se den una idea, la economía de México es de 1.3 Ajá, 1.3. Trillion. Ajá. Y por lo que está diciendo Sofía, sería una pérdida de 10 trillion. Ajá, Sopas. 10 trillion en household wealth, o sea, en los bolsillos de los americanos. Todo eso se borraría en un par de meses, y también le están poniendo que, bueno, pues imagínense, se perderían alrededor de 7 millones de empleos. Ese es como hay un escenario base, que es si no se paga la deuda, o más bien los intereses de la deuda y demás, pues podría pasar esto. Y yo creo que lo más importante es, bueno, yo lo veo así, siempre ha sido como referencia para todo, Treasury Bills, la tasa, ¿no? O sea, para todo es, sí. Siempre, como aquí en México, la tasa de referencia viene siendo la TIE, y de ahí, pues, va subiendo, ¿no? Si eres una persona que es más difícil que me pagues, pues te voy a poner un spread más alto. Claro. De la TIE más 6 puntos. De la TIE más 2 puntos porcentuales si es que creo que me vas a pagar, ¿no? Entonces, los treasuries finalmente son el centro de la tierra, hablando en el tema financiero, porque es la base de absolutamente todo. Es la base para decir a cuánto le presto una empresa, es la base para decir a cuánto le presto un individuo, es la base para a cuánto pongo un crédito hipotecario. Entonces, si incumple Estados Unidos, obviamente, digo, la famosa frase de higher the risk, the higher the reward, o sea, entre más alto el riesgo, más alta tiene que ser mi compensación. Entonces, si ya estoy comprando bonos o financiando un gobierno que ya incumplió y que no pagó la deuda, pues inmediatamente de estar en una tasa del 5.50 actualmente, pues te vas a ir a 1.8 o te vas a ir y ese va a ser el nuevo piso. ¿Por qué? Porque no hay otro piso. Entonces, de estar en el 5.50 nos vamos a ir al 8, al 9, y de ahí se va a trepar pues las empresas, se va a trepar un crédito hipotecario, se va a trepar todo. Y en el momento en el que estamos, que prácticamente las tasas de interés tan elevadas están tronando bancos, ahora sí yo creo que sería pues una bomba. Y es algo que no solo lo sé yo, obviamente lo saben todos. Esto sería en caso de que no subieran el techo de deuda. Este es el tenemos caso de no subir el techo de la deuda, caer en suspensión, estar viendo qué hacen, y en suspensión el poco flujo que tengan, que lo avienten a programas sociales, en lugar de tema financiero, en lugar ¿no? de pagar intereses y tema financiero. Vámonos porque todo esto sería, ese escenario ya vimos que es adverso, ¿no? Pero el deber ser sería como, pues aprietas el cinturón y empiezas a hacer frente a las consecuencias de los actos que hiciste, ¿no? Sí. Pero a ver, históricamente nos dicen que lo que van a hacer es subir el techo de deuda, ¿no? Y aquí viene otro problema. Te quería preguntar, ¿cuál es el problema de que suban el techo de deuda? Porque lo que vimos anteriormente, lo que respondiste fue si no lo hacen, ¿no? ¿Qué pasa si sí lo hacen? Yo creo que va a seguir creando, ahorita Estados Unidos ya está en un poco, pues no en el limbo, pero cada vez ha creado un poco más de desconfianza. ¿Cómo lo podemos ver? Ahora sí, con su misma depreciación de la moneda, ¿no? Uh-huh. Ya no todo el mundo confía tanto en Estados Unidos, a pesar que las tasas están pues un poco más interesantes que las del euro o que las del yen japonés. O sea, muchos capitales están migrando a otros lados que normalmente se hubieran quedado en moneda estadounidense. Entonces, una de esas, yo creo que el dólar, el Estado o prácticamente Estados Unidos empezaría pues con esta continuidad de picada, ¿no? Yo creo que ya va de picada, ya marcó la tendencia que va para abajo Estados Unidos, pero continuaría como esta sospecha de Estados Unidos ya no es tan fuerte. Y es que el problema es que caes como en una espiral, ¿no? Creo que de los ejemplos más recientes y que podemos ver que son acá hermanos latinoamericanos, como ahora se dice en los gobiernos, es Argentina. No, o sea, Argentina era un gran poderío, empezó a tener problemas con su deuda. Creo que el más reciente fue en el 2014 cuando Kirchner
dijo, no, pues, no vamos a pagar la deuda porque primero vamos a repartir dinero a los argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces ya nadie les quiere prestar. Creo que ahorita la deuda gubernamental de Argentina creo que te paga un 80%. O sea, como los CETES argentinos te ofrecen un 80%. ¿Por qué? Porque pues, la gente no está dispuesta a invertir en un país donde sabes que igual el presidente populista va a decir, no, ya no te pago. No, entonces caes en una espiral, nadie quiere pesos argentinos, entonces a la hora de depreciarse más tu moneda, entonces pues también las importaciones se vuelven más caras y esto acelera la inflación y, o sea, empieza a caer como en una espiral y eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, y me gusta esta parte del espiral, más que nada porque siento que esa espiral tiene muchísimas manos, ¿no? Y como que escuchamos estas noticias del techo de la deuda y pensamos que no tiene implicaciones en nosotros, ¿no? Tiene implicaciones en nosotros directamente en el tipo de cambio. O sea, sí. Que esté llegando a 17.53 en la mañana no es más que otra cosa que la debilidad del dólar. Bueno, ya hemos hablado de la diferencia de tasas y demás, pero yo creo que ahorita más bien es pues ahora sí como resignación o querer buscar tener tu dinero en otra moneda. Y ahora por eso vemos que el oro otra vez está subiendo, las criptomonedas han subido, o sea, es un poquito el desaliento a tener tus reservas en Estados Unidos. Sí. Y bueno, te pega en tu bolsillo porque te pega directamente en el tipo de cambio, que aquí somos muy importadores de Estados Unidos, entonces dices, ay no, pues entre más barato el tipo de cambio pues nos va a ir mejor, ok, pero también hay muchísimos exportadores de México que dependen del tipo de cambio, el petróleo, ¿no? Entre más alto estaba el dólar y entre más alto estaba el petróleo, mejor nos iban los mexicanos y vimos la recuperación de Pemex en el 2022 gracias a esto. Entonces, te va a pegar por muchísimos lados todos los portafolios de inversión, tanto si tienes un plan de pensiones, como si tienes una Afore, como si tienes un portafolio, de alguna manera están ligados porque les digo que la tasa de referencia finalmente viene siendo la tasa de prestarle dinero a Estados Unidos. Entonces, si tú eres una persona que pide crédito empresarial, pues se te va a subir la tasa, porque si Estados Unidos ya incumplió, a ti ya te ponen, o sea, si Estados Unidos era AAA, sí. Que bueno, el S&P Standard & Poor's le bajó la calificación en el 2011 a Estados Unidos justo cuando hubo este problema de si subían la deuda entre la lucha de los demócratas y los republicanos, y no la ha vuelto a subir, pero finalmente es un AAA. Y tú eres un AA, pues al final te van a volver a aventar y te van a trasladar el costo de riesgo de Estados Unidos, pues tú también lo vas a asumir. Entonces finalmente creo que sería un tema bien complicado de no llegar a subir la tasa, el techo de la deuda, pero creo que sí es interesante estas negociaciones para tratar de enfriar un poco al partido pues que está ahorita liderando y decir, oye, pues bájale a tus proyectos de energía, bájale a tus proyectos de esto, o sea, sí, hazlos, pero hay que ser un poco más conscientes, hay que ser pues ahora sí más precavidos. Sí, no gastar a lo bestia. No gastar a lo bestia. ¿Cuándo podríamos tener una resolución de las cámaras o entre la Fed y las cámaras, ¿no? de Estados Unidos? Pues ahorita están en el foro del G7, que están estas 7 economías más poderosas del mundo reunidas en Japón y están teniendo muchas conversaciones sobre esto. Y bueno, hoy yo escuchaba un mensaje de Biden que decía que están avanzando en las negociaciones, ¿no? Entonces ya le están dando un poquito de más positivismo a la conversación, pero bueno, pues al final tiene que ser mucho antes del 1 de junio para que no pase pues algún impago. Sí, y que ya estamos a 2 semanas, días. ¿No? A 15 días, sí. Ay, sí. Yo quería nada más dar un poquito de historia de la deuda de México, que se me hace chidísima, está muy interesante. Deuda de México. Sí, en general de la deuda de México, o sea, porque a ver, también entiendan que eso de que los países caigan en default es más común de lo que uno piensa. Aquí tengo un datito de 1800 al 2000, ¿no? En 200 años, 250 países
cayeron en default, ¿no? Entonces, siempre en algún momento los países tienen un mal manejo financiero y caen en default, ¿no? La primera data que se tiene como de un país fue 300 a.C., en un conjunto de polis, ¿no? En ciudades griegas que dijeron, ¿saben qué? No vamos a pagar, ¿no? Y eso está en la historia. Y bueno, en México, en el siglo XIX, en los 1800, México cayó 5 veces en default, sobre todo por el desgaste financiero. O sea, la primera fue en el desgaste financiero, en el financiamiento de la Guerra de Independencia, ¿no? Luego les voy a contar las más importantes. En 1861, Benito Juárez declara la suspensión de pagos a todas las deudas públicas. Y entonces es por eso que, o sea, y sobre todo los acreedores de esa deuda eran Francia, Reino Unido y España. Y entonces a la hora que Benito Juárez dice, ya no vamos a pagar la deuda que tenemos con ustedes, es entonces que comienza en 1862 la segunda intervención francesa. Ok. O sea, la Segunda Guerra México-Franca, o no sé cómo se llame realmente, comienza porque México dice, ya no les vamos a pagar. Y dice, no, ¿cómo que no vas a pagar, cabrón? Entonces mandan a sus tropas a decirle, me vas a pagar, y es entonces que toman la capital de 1862 a 1866, porque cuando llegan estos tres aliados, España, Reino Unido y Francia, Reino Unido y España sí negocian con ellos y le dicen sí les vamos a pagar, pero Francia dice no, chingue su madre, nosotros sí queremos guerra, vamos a tomar México, lo queremos hacer nuestra colonia, y se quedan hasta 1866, cuando empiezan a tener una guerra en Europa con Prusia, ¿no? Sí. Que es pues, lo que ahora es Alemania, ¿no? Entonces, como necesitaban tropas allá otra vez, pues entonces que ya se salen, ¿no? Y con esto México queda claramente fuera de los mercados internacionales de deuda. O sea, obviamente pues ya dijo, no, ya nadie le va a prestar a México, hasta que Porfirio Díaz, el malvadísimo dictador, que pues es muy debatible, reestructura la deuda de México en 1886, y es entonces cuando México ya entonces puede volver a los mercados internacionales a emitir deuda. Hay un capítulo buenísimo de nuestros amigos de Money Talks, es el capítulo temporada 2, episodio 1, que se llama Finanzas Revolucionarias. Aquí tienen a un historiador economista fregoncísimo, y cuenta toda esta historia de la deuda de México. Está chidísimo ese episodio, échenselo. Pues bueno, en 1914, con la revolución, vuelven a caer en default. En 1922 se garantizan, o sea, se reestructura la deuda otra vez de México con exportaciones petroleras y todo esto, pero dándoles solamente un poquito el contexto, que lamentablemente es normal que los países caigan en default. Todos los países han caído en default. Si se meten a leer también la historia de Estados Unidos, sus guerras civiles también caen en default, Alemania también, Inglaterra también, y todo siempre, ¿por qué? Es porque pues, tienen algún financiamiento, se gastan dinero y de repente dicen, ay, cabrón, ya no tenemos dinero, entonces pues un mal manejo de tesorería y flujos. Exactamente. Y aquí pues lo que pasa es que pues los mercados financieros se enojan contigo, te empiezan a prestar más caro, entonces tiene que salir algún gobierno a decir, oye, vamos a reestructurar la deuda y les vamos a pagar así, se los vamos a garantizar de esta manera o de la otra, y así ha sucedido, pues supongo que desde que existe el dinero, ¿no? Sí, y digo, aunque sean casos comunes o casos que ya han pasado, pues la realidad es que si pones el peor escenario en la cabeza, tanto de México como de Estados Unidos, o sea, a mí muchos clientes me preguntan, oye, ¿y sí está bien invertir en CETES? O sea, no tengo el riesgo de que no me paguen mi inversión en CETES, y normalmente estas inversiones en prestarle al gobierno se consideran, es la tasa libre de riesgo, ¿no? O sea, es como la inversión segura. Y estar como en un hilo en la inversión segura internacional, la más segura de todo el mundo, creo que sí está causando, pues al menos, pues una pausa en todo el mundo en tomar decisiones. ¿Y dónde deja las demás inversiones que no son de cero riesgo? Exacto. O sea, si es la de cero riesgo, ¿dónde deja parado
a las demás inversiones, ¿no? Sí, yo creo que Estados Unidos, bueno, pues finalmente ha sido como el modelo a seguir, o donde todo el mundo quiere vivir, o donde todo el mundo quiere tener un segundo pasaporte, y actualmente yo creo que no se está tomando tan seriamente ese papel de la camiseta de seguridad que debe dar, de la camiseta de seguridad financiera, en todos los sentidos. Yo siento que es más un tema de postura que de toma de decisión, porque lo vienen haciendo desde hace muchos años, nada más firmes. Pues unas 3 décadas, creo yo. Desde hace 3 décadas que empezaron a gastar mucho en su financiamiento militar. Pero en firme, ¿no? O sea, al final del día, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, que más que tener al Banco Central, a la Reserva, ¿no? A la Fed, Ajá. y que así imprimes dinero y demás, o sea, lo que da la posibilidad de que Estados Unidos haga eso es que tiene un poderío militar que cualquiera que se le ponga el brinco, más bien que no hay quien se le ponga el brinco. Exactamente, ¿no? sí. O sea, y yo creo que eso lo saben y por eso lo siguen haciendo, porque es que la comparación militar, no sé si alguna vez han visto así de que si China tiene 2 portaaviones, Estados Unidos tiene 48. Sí, es una locura. Si China tiene 200 aviones, Estados Unidos tiene 3000. O sea, es una locura, y entonces, ¿quién se le va a poner al tú por tú? O sea, toda la deuda que ha tomado, no sé, no toda obviamente, pero en palabras mundanas, o sea, gran parte de la deuda ha sido para financiar su poderío militar. Sí, ¿no? sí, Entonces, pero sí tienen que tener cuidado, porque ya como que muchos países ya como que están diciendo, pues, y digo, no va a pasar de la noche a la mañana. Tuvimos un capítulo con Sergio Negrete. Con Sergio Negrete, está buenísimo también, del dólar contra el yuan, que el dólar sí sigue siendo indudablemente la moneda, pero igual o sea, si sigue así, igual y en 20, 25 años ya no lo será, si siguen de esta manera, sí. ¿no? Bueno, pues esperemos a ver qué sucede en estas próximas semanas. Vamos viendo. Pues sí, entonces los tendremos informados sobre el techo de deuda de Estados Unidos, que yo les podría apostar, yo se los podría afirmar que lo van a subir. Nada más yo sí espero que ahora sí ya digan, ya no podemos gastar tanto, ¿no? No, ojalá. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues muchas gracias, cifreros, y ya saben que pueden escucharnos en cualquier lugar que les guste escuchar su podcast, Spotify, Apple o Google Podcast. YouTube también. Y bueno, pues sí, muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.